La noticia que más me estremeció fue la de Marcelo Tafur. Se había enamorado de una prostituta en forma delirante, irracional, como si su vida dependiese de esa entrega total. Desde pequeño su cerebro, debido quizás a una herencia de familia, había sufrido unos desdoblamientos catalogados por los psiquiatras como trastornos de personalidad múltiple. Durante su juventud, Marcelo exorcizó esas presencias fantasmales a través de la literatura. Sin embargo, aunque intentaba estar entre los demás y parecerse a ellos, le costaba trabajo socializar y su propia mente lo condenaba a estar solo, a alejarse, como si se tratara de un leproso que no puede aproximarse a la gente para evitar que lo insulten y lo apedreen. De regreso de Israel, ya adulto, depositó toda su esperanza en una relación con una mulata que había conocido a lo largo de sus vagabundeos callejeros. Sintió como si él fuera un enfermo, un anormal, y al verla a ella también del otro lado de la línea, señalada, rechazada, inventó un vínculo oculto que solo existía en sus alucinaciones de escritor atormentado. Se fue a vivir con la mulata y hasta soñó con ser padre y formar una familia. Un día la encontró en brazos de otro hombre, apasionada, vulgar, traicionando la unión que él consideraba sagrada. Su cabeza se hizo añicos, la mató salvajemente y en el juicio lo declararon enfermo mental. Lo recluyeron en el pabellón de cuidados intensivos de la Clínica Montserrat, una institución para pacientes psiquiátricos, alcohólicos y drogadictos. Desde allí escribió dos novelas que eran como un díptico sobre la ciudad y la locura, Relato de un asesino y Satanás. Esta última fue premiada en España y la crítica no vio que se trataba de un viaje a través de desequilibrios mentales, de un periplo por la multiplicidad psíquica utilizando formas populares que venían del melodrama televisivo y del cómic gótico. Los dos libros me gustaron y decidí escribirle a la clínica psiquiátrica para decirle que había cubierto su caso con Capeto para el periódico, que yo había estado ahí tomando fotografías de la mulata asesinada y después de él durante el juicio, pero que más allá de esa perspectiva policial yo lo recordaba como un artista, como un escritor y como la persona que nos había iluminado para resolver el caso de los aquelarres bogotanos. Le pregunté en esa carta si era posible realizar un reportaje sobre él en la clínica, no para hablar del asesinato ni de su padecimiento psiquiátrico, sino para ahondar en su perspectiva como prosista. Su respuesta fue toda una declaración estética que aclaraba esa doble condición que tanto la atormentaba. Por un lado, el horror de ver que su mente no le respondía, y por otro, el hecho de que esa angustia alimentaba su perspectiva como narrador y que de alguna manera la definía. Mi querido Marcos, siempre aparece así, súbitamente, y luego vuelve a sumergirse en esta ciudad para desaparecer en alguno de sus más intrincados laberintos. Qué grato saber de usted. Me pregunta si es posible visitarme para entrevistarme como escritor. Hombre, yo ya soy un tema muy aburrido para mí mismo. Todo lo que tenía que decir está ahí en los libros, y puedo decir literalmente que están escritos con sangre. ¿Se acuerda de que siempre nos preguntábamos con Simón y con los otros del grupo cuándo seríamos capaces de convertir a Bogotá en una ciudad literaria, en un referente novelesco como Buenos Aires o Ciudad de México? Pues viejo, creo que lo logramos. Ahora estas calles no son solo datos periodísticos de bombas, de atentados y secuestros, sino sitios literarios, lugares por donde deambulan personajes sufridos o felices que viven y vivirán en la memoria de miles de lectores. De eso se trataba. Las anécdotas que están detrás de mi trabajo, por muy duras que sean, son intrascendentes. Lo único importante es que ahora la ciudad, nuestra ciudad, ha sido elevada a otra categoría. Y la pregunta sería, ¿cómo sucedió esto? Creo saberlo, Marcos, al menos en mi caso. No se trataba tanto de teorías ni de explorar ideas sobre la ciudad, sino de experimentar con ella, de abrir el cuerpo y de poner en peligro la materia que somos, esta máquina que es la encargada de percibir y de crear el mundo circundante. Otro factor que hay que tomar en cuenta es que ese lenguaje rápido que yo uso en los libros, veloz, de acción instantánea, tiene la pretensión de nombrar la ciudad, de penetrarla, de llegar hasta el fondo de sus raíces más profundas. Y otra vez lo mismo, no le podré dar nombre a un territorio si no lo conozco corporalmente. Hablamos mucho sobre la ciudad, divagamos, pero pocas veces, en mitad de la carrera séptima con la avenida 19, por ejemplo, hemos cerrado los ojos y nos hemos concentrado en las voces que nos llegan,
voces de empleados, de secretarias, de estudiantes, voces con acento del Caribe, de Cali, de los llanos orientales, voces extranjeras, voces de vagabundos atiborradas de una jerga incomprensible. Olvidamos con frecuencia que la ciudad es un cúmulo de sonidos permanentes, pitos, murmullos, ruidos de motores y de tacones contra el asfalto, música que llega hasta nosotros desde los almacenes y desde los radios de los buses que se detienen en los semáforos, gritos de vendedores ambulantes y voceadores de revistas y periódicos. La ciudad como sonido que no se detiene, flujo interrumpido de vibraciones que atacan nuestros oídos durante las 24 horas del día. Tampoco hemos cerrado los ojos y hemos olido el lugar en el que vivimos, el olor del aceite quemado, de las frituras en la calle, el olor que despiden los exhaustos de los autos, el olor de las lociones, los desodorantes y los jabones perfumados de los que se cruzan con nosotros, el olor de la basura, inconfundible, agrio, amenazante, el del pan fresco, el de los buñuelos y las empanadas. Y entre esos olores otra vez mezclándose en una receta funesta y venenosa, el violento ruido de los taladros y las herramientas de construcción, el de los aviones cruzando ese cielo gris y nublado y lluvioso de nuestra metrópoli desordenada y caótica. ¿Cómo nombrar la ciudad? ¿Cómo darle a Bogotá una carta de identidad literaria, un tono que la haga única, que le otorgue un rostro, que la convierta en ella misma? Respuesta: desdoblando el cuerpo de quien percibe, multiplicándolo, acelerándolo vertiginosamente. Muchos críticos y comentaristas creyeron que a mí, como escritor, lo que me preocupaba era el mal. Sabe bien que no es así. Cuando estudié hechicería medieval, me llevó una sorpresa al ver que lo que siempre nos ha producido miedo es la multiplicidad cerebral, las fuerzas que habitan en nosotros y que nos permiten transformarnos. Las brujas, como los chamanes de ciertas tribus, eran capaces de mutaciones y alteraciones asombrosas. Cuando los adeptos a estos rituales recuerdan la frase de Satanás, yo soy legión, la iglesia y el estado feudal se pone a temblar, yo soy muchos, en mí habita una pluralidad. Como Dionisio en Grecia, el demonio es el dios del no ser, y tanto la iglesia como el Estado necesitan la identidad para podernos juzgar. Yo no puedo llegar a un juicio legal ni al juicio de Dios diciendo yo soy 7 hombres en uno. ¿Cómo hacen entonces para juzgarme? ¿Cuántos de esos hombres que yo soy deben ir al paraíso y cuántos al infierno? No, tanto para las autoridades civiles como para las religiosas, los ciudadanos deben ser una unidad indivisible. Se trata de un problema jurídico y político. Como lo confesé en una de mis novelas, desde pequeño sufrí desdoblamientos de personalidad, de brotes psicóticos, de una esquizofrenia incipiente. Los médicos aún no se ponen de acuerdo. Y aprendí que en el cerebro de todos, no solo del mío por estar enfermo, habitan unas fuerzas que no queremos reconocer, que negamos, que nos asustan. Quizás el artista está llamado como las pitonisas en los oráculos antiguos, como las brujas durante los aquelarres y como los chamanes durante los rituales de iniciación, a despertar esas fuerzas, cultivarlas y explorarlas hasta sus últimas consecuencias. Y esta idea políticamente es muy peligrosa. De esta manera, Satanás no es el mal, ni el demonio, ni la perversidad. Técnicamente hablando, Satanás soy yo, mi cuerpo anfibio, mi cuerpo larva y mariposa, mi cuerpo abeja, mi cuerpo mosca que durante cada narración sufrió metamorfosis de alta velocidad para poder transformarse de página en página y de capítulo en capítulo. He sido tapa de alcantarilla en el barrio Egipto, poste de la luz en Bellavista, ladrillo partido en Ciudad Bolívar, puerta de iglesia en la Candelaria, cemento, bombilla, sacerdote, cobija, atardecer, lluvia, nube. He sido un cuadro de Gauguin y uno de Jericó. He sido taxi y mujer violada, y asesino y mendigo y ladrón, y vaso de whisky y cama de motel. Y he sido una canción de placebo, y he sido un hombre llamado Campo Elías que ha entrado a un restaurante a sangre y fuego. He sido, en suma, una ciudad buscando desesperadamente un nombre, un adjetivo, un verbo y un predicado que la rescate del olvido. Su amigo de siempre, Marcelo. Seguí carteándome con Marcelo durante varias semanas más. No accedió en ningún momento a que yo lo visitara y le tomara unas fotografías, ni que Capeto lo entrevistara para escribir un artículo sobre él.
En una de las misivas siguientes le dije que sus ideas estaban muy claras y que su obra sustentaba lo que él exponía por fuera de ella. Sin embargo, le subrayé que no se podía dejar de lado el país real, la historia reciente de una sociedad conflictiva e inmadura como la nuestra, pues ejemplos de esta realidad nacional abundaban en sus dos novelas, la toma y posterior incendio del Palacio de Justicia y la masacre de Poseto por el antiguo soldado de Vietnam, Campo Elías Delgado, para citar solo dos casos. La respuesta de Marcelo volvió a ser, una vez más, toda una declaración de principios estéticos, la definición de una postura muy clara frente al hecho de escribir. Mi querido Marcos, es indiscutible lo que dices, la realidad inmediata está siempre ahí, presente en mi literatura, y no le restemos importancia al antiguo soldado de Vietnam, para seguir con uno de tus ejemplos, que se instala en Bogotá después de la guerra y que no sabemos qué otros crímenes cometió a lo largo de los años bajo la protección y el auspicio, quizás, de organizaciones internacionales con las que siempre mantuvo contacto. No quiero quitarle protagonismo a la realidad de mi país, que marca mis libros con una impronta inconfundible. Pero no olvides tampoco que somos más, mucho más que eso. Nuestro continente se debate entre fuerzas centrípetas, es decir, fuerzas que conectan con el centro de nuestra historia, y fuerzas centrífugas, esto es, fuerzas que nos lanzan hacia afuera, hacia otros pueblos, otras razas, otras regiones y otras lenguas. No olvides que mi primer libro es sobre navegantes y aventureros que no tienen nada que ver con este presente ni con este lugar geográfico. En mi estricto caso personal, Marcos, las fuerzas centrípetas me obligan a vivir la colombianidad entre las masacres de guerrilleros, paramilitares y ejércitos estatales. Pero no puedo olvidar las fuerzas centrífugas que me recuerdan que a principios de siglo mi abuelo llegó desde Beirut hasta Barranquilla con un atajo de trapos entre una maleta. En mi casa se comía ribé crudo en las horas del desayuno, falafel al almuerzo y tabulé en la comida. Más tarde viajé a España y me di cuenta de que ser moro era también ser español. Ese mismo año, en 1988, las autoridades encargadas de la seguridad de la aerolínea EIA-1 me detuvieron en el aeropuerto de Barajas por mis rasgos físicos. Entonces supe que ser moro era ser palestino, egipcio y jordano. Después, el escritor judío Moshe Ben-Dar y su familia me adoptaron oficialmente en el kibutz Mefalsim, al sur de Israel, y entonces ser moro era también ser semita, y el Corán, la Biblia y la Torá se me fueron fundiendo en una amalgama indivisible. Entonces, ser colombiano era también ser afgano e israelita, pakistaní y ruso, mexicano y yugoslavo, turco y cubano. Y me di cuenta de que todas las tribus del planeta tenían que ver conmigo, que todos los seres de los 5 continentes me interesaban, me atraían, me intrigaban. Redes secretas y misteriosas nos llevan de Guinea Ecuatorial a Bolivia, de Shanghái a Lima, de las pirámides del Cairo a Teotihuacán. América Latina comienza en Los Ángeles, pasa por Kampala y termina en Hiroshima y Kioto. Porque ser cosmopolita no significa viajar mucho, sino considerarse como los filósofos que acuñaron el término en la época de Alejandro Magno, ciudadano del mundo, es decir, que todo lo que suceda en el mundo nos pertenezca y nos afecte, que todo lo que suceda nos entristezca y nos alegre. Por eso son tan oportunas y necesarias en este momento las palabras del filósofo Gustavo Scirolla. Hace muchísimo tiempo, un hombre de familia judía, nacido en Belén y bajo el Imperio Romano, inventó un hombre nuevo, el hombre universal, la noción de humanidad. Después San Pablo realizó la síntesis entre el cosmopolitanismo griego alejandrino y su Cristo. De ese modo nació lo que hoy llamamos civilización occidental. Hoy en su nombre, como ayer con las cruzadas, se justifican invasiones y atrocidades, se justifica el imperio mundial del poder y del capital. En épocas de Cristo y San Pablo, humanidad significaba resistencia frente al imperio, humanidad de los pobres y desposeídos, del mundo sobre quienes se descarga el poder. Para nuestro ahora mundo global e imperial habrá que inventar una nueva resistencia, un nuevo cosmopolitanismo, contra fanáticos de todo tipo y contra petroleros y banqueros. Esa nueva humanidad ya está surgiendo en todas las calles del mundo.
No importa si vamos hacia afuera o hacia adentro, Marcos. Un libro es una máquina que genera conexiones, que crea redes, que multiplica la presencia de todas las tribus en el mundo. No queremos renunciar a nuestro deseo múltiple al afuera y al adentro que somos y que pretendemos sustentar con palabras, con líneas de lenguaje, con imágenes, con seres invisibles que viven entre páginas. Nos negamos a tomar posiciones radicales que nos dejen prisioneros de nuestros propios prejuicios. Nos negamos a cerrarnos, a encasillarnos, a regodearnos en la avaricia de nuestra mísera intimidad. Antes bien, nos abrimos a una disponibilidad absoluta, extendemos al máximo nuestro deseo, deseo de centro y deseo de afuera, el lenguaje como generosidad, como júbilo, como aceptación de una multiplicidad que nos enriquece. Reconocemos que nuestra realidad es laberíntica, caleidoscópica, multiforme, plegable. Vamos y venimos entre la biblioteca y la vida, entre la ensoñación y las acciones cotidianas más crudas y más violentas, entre fuerzas que buscan un centro y fuerzas que nos alejan de él. No importa si escribimos literatura realista o fantástica, si en nuestros libros aparecen campesinos masacrados, naves interplanetarias o caravanas atravesando el Sahara, sencillamente porque esa frontera no existe, porque esa división se desvanece en el momento de la lectura. Hay mañanas en que nos levantamos convertidos en insectos y nos identificamos plenamente con el personaje de Kafka. Hay tardes en que las preguntas de Hamlet son nuestras preguntas. Hay noches en que deambulamos por la ciudad como Fernando Vidal Olmos. Hay momentos en que vemos en nuestras ciudades esos seres fantasmales de los que nos habla Giorgio Agamben en Auschwitz. Y hay madrugadas en que llegamos a nuestra habitación con el mismo sabor amargo con el que llegaba Darly a su alcoba en Alejandría. Para nosotros todo es real, los niños muriéndose de hambre en todo nuestro continente, sí, y también los viajes simbólicos de Lovecraft, los sicarios de Tijuana, Sinaloa, Río de Janeiro o Medellín, sí, y también la soledad de los personajes de Paul Auster, la incertidumbre política de América Latina, sí, y también los paisajes estelares de Bradbury. Para nosotros vivir, leer y escribir no son diferentes. Las páginas y los días son inseparables. Nosotros, como decía Shakespeare, estamos hechos de la misma madera que nuestros sueños. Tu ya viejo amigo, Marcelo. Le dije que podía ir cualquier fin de semana en los horarios de visitas y que no nos negáramos el placer de abrazarnos como lo que éramos, dos lobos viejos que intentan sobrevivir en medio de un invierno implacable y pertinaz. Fue entonces, lo recuerdo bien, cuando recibí esta nota tan extraña, estos renglones que fueron su despedida. Marcos, no pienso morirme aquí entre esquizofrénicos y alcohólicos de pacotilla. Escribiéndote la anterior carta descubrí que aún estoy listo para la aventura, que otros territorios y otras culturas me esperan. Ya pagué lo que hice, me castiga hasta niveles inarrables y no pienso continuar con esta política de autodestrucción. Guardé unos ahorros y ahora los utilizaré para la fuga tanto tiempo esperada. Tengo contactos para comprar un pasaporte falso y Marcelo Tafur desaparecerá para siempre. Me escaparé por los campos de golf de Country Club que colindan con la clínica. Alcanzaré la calle 134 y después, chao, si te vi, no me acuerdo. Tal vez me dedique a la joyería en Nueva Delhi, a traficar opio en Tailandia o a casarme y formar una familia en Marruecos. Estoy abierto a todo. Lo que sí quería era darte las gracias porque en la correspondencia contigo de pronto recordé quién era y mientras te escribía se iba abriendo frente a mí un camino nuevo y desconocido. Sin saberlo, fuiste la llave que abrió la puerta de mi libertad. Nunca lo olvidaré. Con gratitud, Marcelo Tafur. Apenas leí la carta, cogí el directorio telefónico y marqué los números de la clínica Montserrat. La respuesta del médico de turno en cuidados intensivos no pudo ser más concluyente. Se voló anoche y no dejó ningún rastro. Ya lo comunicamos a la policía. Está desaparecido. Colgué con una sonrisa en los labios. Desaparecido. Qué linda palabra para el final de un artista. Era el tercero de mis amigos que encontraba un punto de fuga para escapar.